Buenas, buenas. Eh, Viernes 21 de junio, 4:30 de la tarde, segundo video del día porque tengo que ir a dar clases. Vamos a ver. Primero que todo, en este segundo video voy a poner un pequeño fragmento de una conferencia de prensa que dio Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, si no me equivoco, el día de ayer, si no me equivoco, porque tengo entendido que el día de hoy lo tuvieron que llevar hospitalizado por un tema de influenza, al parecer. Em, Ojalá que se recupere pronto. Y hace una referencia justamente a la reacción del presidente Rodrigo Chávez, presidente de la República, sobre la carta de los 8 expresidentes. Primero, en esa conferencia de prensa, hace todo un recorrido de todo lo que ha hecho el país y ha construido a nivel institucional desde 1949, que estamos de acuerdo que han habido muchas cosas buenas. Y al final hace referencia al tema de desigualdad, que es lo que vamos a ver, y termina con una expresión de que el presidente tiene una visión muy pequeña. Si no me equivoco, esa es la palabra que utiliza. Inmediatamente después, vamos a comentar un poquito de eso, e inmediatamente después viene un extracto de una conversación que se sostuvo en televisión, ¿verdad? Entre el dueño David Pati o Patey, pero a veces los nombres en otros idiomas no me cuesta pronunciarlos. Jerry Alfaro, ¿verdad? El director, y don Guillermo, que son las tres personas, ¿verdad? Que conducen ese espacio del noticiero, y hacen un comentario muy interesante en línea con lo que hemos venido analizando en estos días sobre ese término dictadura perfecta, que es muy polémico, despierta una gran cantidad de emociones y de repente lo vemos y nos centramos en ese término de dictadura y algunas personas lo relacionan directamente con Corea del Norte, con Venezuela, con Cuba, con regímenes muy drásticos, violentos hasta cierto punto. Pero hay un análisis muy interesante sobre ese término y sobre cómo se está entendiendo y lo vamos a revisar también. Entonces va a estar interesante esto. Primero vamos con lo que indicó el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias. Vamos a poner un fragmento muy pequeño, si acaso 2 minutos o menos. Es lo primero que vamos a compartir y ya viene por acá. Y ya llega. Ok, bien. Entonces vamos a escuchar primero esta parte que comenta el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias. Nada más para apagar el micrófono aquí. Oh, Teams está un poquito rebelde. Vamos a ver de repente aquí. Aquí, listo. Ahí. Es cierto que la desigualdad en Costa Rica ha aumentado, ¿verdad? Es cierto que la pobreza no la hemos podido abatir del porcentaje que tenemos. Es un país pequeño, Costa Rica, y debería haber podido bajar ese 20% de pobreza, que otros países la tienen en 30 o en 40%, pero son países más grandes, con mayores problemas, con menos educación. Nosotros deberíamos poder bajar esa pobreza. El empleo, igual, pero esto son problemas que se han venido dando en los últimos años, pero eso no significa que este país haya perdido la democracia. Eso no significa que estemos viviendo en una tiranía eh, o en una dictadura política, ¿verdad? O que hayamos vivido en eso. No, no. Si usted coge los últimos 75 años, este país ha hecho cosas inmensas en materia de desarrollo, en materia de seguridad, en materia institucional, en materia de atracción de inversión extranjera para desarrollo. O sea, eh, es casi, como lo decía yo ahora, eh, es, es, eh, es realmente, ya no sé qué palabra voy a usar,
pero realmente muy lamentable tal vez que el presidente tenga esa visión tan, tan pequeña de lo que es y lo que se ha hecho en Costa Rica en los últimos 75 años. Bien, a ver, aquí hasta cierto punto, Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, te reitero, ojalá que ya esté mejor de salud. A nadie se le puede desear que, o más bien no desear, sino como nadie podría en sus cinco sentidos, pues, no desear que una persona se recupere de un malestar de salud, especialmente en estos días que todo el mundo nos estamos enfermando. Él habla sobre desigualdad, pobreza y desempleo. Desigualdad, pobreza y desempleo, y que es algo que se ha dado en los últimos años. Sí, correcto. En los últimos años, no, en las últimas décadas. ¿Ok? Y hay que analizar dónde es que surge esa desigualdad. Hay muchos factores. Es cierto, Costa Rica, a diferencia de muchos países latinoamericanos, muchísimos de ellos, tiene un buen sistema de salud y un buen sistema de educación. Uno dirá, pero la educación no es buena. Hay personas que piensan así. Está bien, de repente son los criterios de cada persona. Pero a diferencia de muchos países de Latinoamérica, no hay que invertir plata en un ejército para una guerra que nunca va a haber. ¿Ok? Entonces, hay una gran cantidad de escuelas y colegios, algunos en malas condiciones, estamos de acuerdo, pero hay una gran cantidad de escuelas y colegios, hay una gran cantidad de escolaridad, o sea, los niveles de escolaridad son altos, ¿ok? Y un sistema de salud que, si es cierto, tiene listas de espera y todo eso, pero es un sistema de salud bueno, que abarca, porque en otros países, no voy a decir cuáles, pero en otros países ir al sistema de salud es sinónimo de miedo. ¿Por qué? Porque no saben si realmente están recibiendo una buena atención. Y yo sé que habrán personas que dirán, no, pero a mí me han atendido mal en la caja y no sé qué. Sí, pero hay casos de casos. Objetivamente hablando, la caja hace un buen trabajo y su margen de acción es bastante amplio y bastante bueno. ¿Ok? Que tiene que mejorar muchísimas cosas, que el sistema de educación tiene que mejorar muchísimas cosas, pero ¿qué es lo que pasa? La desigualdad no se da en 2 años, no se da en 5 años, no se da en 10. La desigualdad, la pobreza y el desempleo es algo que se da a lo largo del tiempo, a lo largo de gobiernos, a lo largo de las décadas. Entonces, está bien. Hay muchas cosas que han sucedido muy buenas en Costa Rica, que es un ejemplo en Latinoamérica en muchas cosas. Eso es cierto. Que es el país, o por lo menos San José, la ciudad más cara de Latinoamérica, según unos últimos estudios, primera o segunda, dependiendo del estudio, eso también es cierto, ¿ok? Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué eso se ha dado? ¿Y por qué cuesta tanto batallar con eso? Si al final todo eso es un tema económico. El tema de la desigualdad es un tema esencialmente económico, porque para hacer cambios en los sistemas de un gobierno hay que meter plata, hay que invertir en algo, en cosas diferentes, ¿ok? Pobreza también es un tema económico, porque la pobreza no se combate dándole plata a la gente pobre, sino dándole educación, formación, oportunidades, financiamiento, etcétera, para que puedan surgir. ¿Ok? Y el desempleo, pues también. ¿Por qué? Porque si nosotros generamos una mayor plataforma de industrias, tanto locales como internacionales, inversión extranjera, empresas que vengan, pues también hay empleo. Ahora, ustedes sabrán muy bien que en este momento hay un montón de puestos para llenar, pero se ocupa inglés. Y si no hay inglés, no se puede llenar. Empleo hay. El tema es la preparación y la capacitación. Y es ahí donde hay que atender. Y el tema de ser bilingüe no es un tema de este gobierno, es de muchos gobiernos atrás. ¿Qué no hicieron los gobiernos para que hoy la población no pueda ser bilingüe? O sea, no se es bilingüe en 2 años a nivel de colegio o escuela. Es un proceso que puede abarcar todo el colegio o de repente la escuela y el colegio. Estamos hablando de 11 años o 12 en el caso de los técnicos. Entonces, cuando el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, habla de desigualdad, pobreza y desempleo de los últimos años, está haciendo alusión a los gobiernos de Liberación, de la Unidad y del PAC. Directa y específicamente, porque todos estos problemas son heredados.
en este gobierno son heredados. Que cómo los están combatiendo es otro tema de análisis. Ya eso sería más de actualidad. ¿Ok? Y esto dice que eso es diferente a una dictadura y una tiranía. Ahora es cuando voy a poner esta conversación que sostuvieron Jerry Alfaro, David Patti y don Guillermo, que se me olvida el apellido a veces, disculpen, en televisión, que me pareció sumamente interesante. Sumamente interesante. Me gustaría tener más tiempo para ver algunos materiales que hay en internet, pero hay que trabajar. Entonces, voy a compartir a continuación ese video. Es un extracto pequeño también y lo vamos a revisar. Va un poco dentro de la línea que también en algún momento aquí había conversado don Edgar Espinosa, ¿se recuerda? Don Edgar había hecho también toda una analogía y un recorrido a través de esos 75 años desde que Costa Rica fundó la Segunda República. Estamos hablando de 1949. Nuestra constitución política data de ese año y creo que en ese recorrido, un poco lo que el presidente da a entender es que se empiezan a establecer diferentes circunstancias que al final de cuentas le permiten a ciertos partidos políticos, a ciertas figuras políticas, de alguna manera mantener y ostentar el poder a lo largo de esos 75 años. Y si bien hay un mecanismo de elección, como como lo es ir a las urnas cada 4 años, ¿verdad? En la práctica, es cierto, vamos a votar, pero lo que el presidente refiere es que hay una construcción alrededor de eso, de manera tal que siempre serán los mismos. Igual lo interpreto. Esa es mi No, interpretación. yo también lo interpreto así, digamos, uno elige lo que ellos ponen, que ellos escogieron. Entonces, en el bipartidismo era muy fácil, se ponían de acuerdo, usted votara por este o este. No es una elección tan abierta, por decirlo de alguna forma. Memo, ¿usted piensa que durante muchos años en Costa Rica los medios, el gobierno y empresarios fuertes han controlado este país? Aquí la primera parte y ahorita retrocedemos con lo que don David va a decir. Dos puntos importantes. Número uno, a lo largo del tiempo, desde 1949, con la nueva constitución, la fundación de la Segunda República, después de la Guerra del 48, han habido políticos o familias o grupos políticos que han mantenido, ostentado el poder o se lo han ido pasando de alguna manera. No vamos a calificar eso como bueno o malo. Vamos a verlo objetivamente. Dos casos. Los apellidos Calderón y Figueres están presentes desde la década del 40 hasta la actualidad y son parte del panorama político. Bueno o malo, decidan ustedes. ¿Ok? El tema es cuáles son las ideas que se han venido trayendo y qué es lo que se ha venido construyendo a nivel de estructura de gobierno, no a nivel de los presidentes, sino a nivel de la estructura del gobierno, las leyes, las instituciones, las plataformas, qué es lo que se ha venido construyendo y respondiendo a qué tipo de objetivos. Dejamos ahí para analizar. Y don David habla sobre, previamente de esto, don David hablaba de que se puede definir como un tipo de dictadura el, la sinergia o el armado que hay entre medios de comunicación, gobierno y empresarios. Es algo que se arma a lo largo del tiempo. En una dictadura X cualquiera, tiene que haber un gobierno que dicta sus normas, tiene que haber medios de comunicación que respaldan y apoyan al gobierno, que le dicen a la población, el gobierno, lo que está haciendo el gobierno está bien, ¿ok? Y tiene que haber empresarios que se ven beneficiados de alguna manera por las decisiones del gobierno. No sé, por ejemplo, con contratos, con temas directamente ligados a la exportación, por ejemplo, temas con alquileres de inmuebles, o sea, todo lo que son negocios
todo donde tiene que ver empresarios que están vinculados más directa que indirectamente con las élites gobernantes, se podría interpretar, según David, como una estructura que hasta cierto punto es la que manda en un país. Es un grupo. Recuerden que el día de ayer se hizo un análisis sobre qué es dictadura. Dictadura es cuando un gobierno o un grupo impone su voluntad por la fuerza, ¿verdad? En algún sentido por la fuerza. Em, y aquí es donde se trae a colación que la frase del presidente, en lo profundo de la frase, más allá de lo conflictivo de la palabra dictadura, se refiere justa y precisamente a la forma en que se ha creado una plataforma que se gobierna por sí misma independientemente del presidente de turno. Repito, lo que dije el día de ayer es que yo estuve presente en una conferencia que hizo un político tradicional de Liberación Nacional, no voy a decir el nombre porque él pidió que no se mencionara, pero en esa charla él dijo, aquí no gobierna un presidente. De hecho, él dijo así, aquí no gobierna Rodrigo Chávez, aquí gobierna la Contraloría, la Sala Constitucional, la Defensoría, que son los organismos de control, que son los que permiten o no permiten que se hagan las cosas. No digo que esté mal, nada más hago una cita directa y haciendo alusión directamente a cómo es que, cuáles son las fuerzas, más bien, que operan dentro de esa estructura que llamamos gobierno. Entonces, a lo largo del tiempo, lo que tenemos es un bizcocho, un queque, que se ha ido preparando y cocinando, que hasta cierto punto se mantiene con variaciones mínimas, pero cada gobierno lo que le hace es ponerle una decoración diferente. Puede ser azul con rojo, puede ser blanco con verde, puede ser este, amarilla, ¿verdad? Puede ser color naranja, o sea, tiene varias formas, ¿verdad? Pero al final, cuando uno parte el queque, lo que va a probar es esencialmente un bizcocho que esencialmente, valga la redundancia, es el mismo que se ha mantenido durante todo este tiempo. Y lo que ha variado es la apariencia. Ese es como lo que vienen a desarrollar un poco y seguimos escuchando a don David. Duda alguna. Jerry, Dios piensa que durante muchos años en Costa Rica los medios, el gobierno y empresarios fuertes han controlado este Sin país. duda alguna. Jerry, Sí, totalmente de es mi acuerdo. percepción Sí, también. sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Revise, o sea, yo nada más digo, revisemos. Pero no hay nadie que está viendo esto o que lo escucharía esto que diría el contrario. No, no, revisemos, o sea, revisemos, por ejemplo, quiénes han sido diputados 2, 3 veces en diferentes periodos. Deja de ser diputado, pasa a ser ministro, deja de ser ministro, pasa a ser embajador, deja de ser embajador, pasa a ser viceministro y pasa 30, 40 años O una carrera por en un el partido. poder. Sí, y no En solo eso. diferentes cargos. Y esos son los que Entonces, están arriba, Jerry, digamos, los que están en una línea de mando cercano a la ¿y altura. está eso mal? Yo diría que no. Digamos que está bien. Digamos que está bien porque es la dinámica que tiene el país y que a la Opino igual que Jerry Alfaro, no creo que esté mal, es la dinámica propia del país. Quizá lo que está mal es que por el solo hecho de formar parte de un partido político, ya tiene la posibilidad de pasearse o transitar una persona por diferentes cargos públicos para los que de repente no está preparado o capacitado o preparada o capacitada. Es únicamente un tema de derecho por formar parte de ese partido, por ser parte de esa plataforma y por tener el favor, digámoslo así, de esa estructura que le dice, ah, ok, ya no estás en una embajada, ahora vas para un ministerio. Ya no estás en un ministerio, ahora vas para una institución pública. Y de repente, pongámonos a hacer memoria, ¿cuántas personas han estado en cargos públicos en gobiernos pasados que de repente no tenían la preparación y la capacitación para liderar y tomar decisiones en esa institución? De repente comenzamos a googlear un poquito y comenzamos a revisar eso.
Es por ese motivo que en las elecciones, en estas últimas elecciones presidenciales, a Rodrigo Chávez le decían de que su problema era de que no tenía un partido, no tenía estructura, no tenía equipo. Y los votantes decidieron votar por Rodrigo Chávez. ¿Por qué? Porque Rodrigo Chávez dijo, yo voy a hacer entrevistas, voy a buscar a personal capacitado para que esté en las instituciones. Y así lo hizo. Que han habido un montón de cambios, es muy probable. ¿Es cierto? No, ni siquiera probable, es verdad. ¿Pero por qué? Porque está buscando personas que se acoplen a la línea del gobierno y a la preparación que deben tener para poder ejercer ese cargo. Que funcionen o no, ya eso es otra cosa, eso uno lo ve en la práctica. Cuando uno contrata a alguien en una empresa, lo contrata confiando en la experiencia y en la preparación. Y puede ser que resulte muy bien, pero puede ser que resulte también muy mal. Y si resulta mal, pues se despide y se contrata a otra persona. Pero con los partidos tradicionales, me parece, y ustedes dirán, ha habido una situación en la que solo por estar en el partido ya tiene un puesto. ¿Cuál? No sabemos todavía, pero hay un puesto. Ahí lo van a poner, ahí lo van a poner a trabajar, ahí va a recibir su salario y haga lo que pueda. Vamos a seguir escuchando. Legalmente es la que vale. Pero ¿qué es lo que está mal? Cuando usted está tantos años en el poder y usted ve que son solamente unos pocos los que se benefician y la gran mayoría no. Entonces, eso sí está mal. Otro ejemplo, 30 años, que para mí eso sí es una dictadura, de Johnny Araya en la alcaldía de San José. Y vaya a ver Es usted, una dictadura de elección popular. Claro, y vaya a ver usted a San José. San José es un desastre. San José es un desastre y en 30 años don Johnny Araya no hizo absolutamente nada. Entonces, ¿eso cómo le podemos llamar? Hay que permitir eso. Yo como ciudadano digo que no. Dos puntos acá. Primero, totalmente de acuerdo. No se puede definir como una dictadura el que Johnny Araya haya estado 30 años en la alcaldía de San José. No, ¿por qué? Porque lo eligió el pueblo. Pero ¿con qué nivel de abstención? O sea, al final, ¿quiénes elegían? Los que no votaban, al final, indirectamente, elegían o permitían que un grupo muy pequeñito de personas eligiera a Johnny Araya. ¿Ok? No voy a decir si hizo un buen o un mal gobierno municipal, pero me remito a lo que dice Jerry. Vayamos por San José y observemos San José. ¿Cómo están las calles de San José? San José Centro, principalmente, que es el más transitado, ¿verdad? Y los barrios alrededor, que algunos se pueden calificar de inseguros, ¿verdad? Em, ¿Cómo están las calles? ¿Cómo están las aceras de San José? ¿Ok? ¿Cómo está la seguridad? ¿Cuánto dejó de ser la zona roja, durante esos 30 años? La indigencia, la limpieza, ¿cuánto innovó? ¿Cuánto mejoró? ¿Cuánto evolucionó? ¿Qué visualizamos? De repente el Festival de la Luz, una gran festividad y todo el asunto, pero concretamente, ¿qué más pasó? El tema de los desechos ha sido un problemón gigante que no se ha solucionado en todos esos años. Entonces, en este punto, ¿cuánto hemos permitido nosotros o las personas que votan por ejemplo, San José Centro, el Cantón Central de San José, de que esas cosas pasaran? Pero también es cierto que lo que dice don Guillermo al inicio es que nosotros elegimos en una democracia, pero elegimos entre el menú que los partidos políticos nos dan. ¿Cómo se puede? No tengo idea, pero debe haber una forma en que uno pueda filtrar mejor eso. Sí, hay elecciones, las elecciones previas y todo el asunto, pero ha sido un menú ya preestablecido por los partidos. ¿Cómo podría uno de repente hacer de que ese menú sea más moderno, más innovador, diferente, más joven, ¿verdad? O de visión más moderna, de repente involucrándose? Pero si uno se involucra en política, por experiencia lo digo, en algún momento me involucré o traté de mínimamente involucrarme en un partido político y lo que observé fue inmediatamente lo que mucha gente ve.
estructuras ya definidas de personas que saben cómo se van a manejar las cosas. Eso fue hace muchos años, muchísimos. Y fue a nivel incluso municipal. Entonces, de 2 reuniones no pasó y ahí murió el asunto, ¿verdad? Sigamos. Porque si en 30 años no hizo nada, imagínese dejándolo 30 años más, Ahí estaría. ahí estaría. ¿Y cuál es la diferencia hoy en, bueno, la diferencia hoy en día es que el pueblo, todos, tenemos muchas fuentes para saber lo que pasó y poder formar una opinión propia. Ese es el tema. Entre personas, poder leer opiniones. De repente no es ver la noticia al mediodía, tomarlo literal por como lo dicen, sin saber si es. Todos creíamos hace 5, 6, 7 años, uno creía en lo que salía en los periódicos, en la televisión, por su totalidad. Lo que Rodrigo Chávez ha hecho, lo que nosotros hemos hecho también, yo me apuntaría en esto, es exponer la hipocresía y llamarlo por lo que es cuando hay falencias, si es una palabra, Eso. ¿Qué en nivel el de proceso. España? Entonces, ¿qué están haciendo? Entonces, cualquier medio que viene tratando de retener el sistema como estaba, y la gente puede dar cuenta por sus propios ojos, mente y alma, que no todo lo que dicen es cierto y están tratando de manipular o manejar una agenda específica, se cae el sistema. Y eso es lo que estamos. Ahora, viendo resultados, hablemos de instituciones. Ahora que usted mencionaba que hay gente que ha andado en todas las instituciones y por esa argolla, porque eso se llama argolla, no hay otro nombre. Y lo feo de la argolla es estar fuera, Sí, dice el dicho. vea, cuando vamos otra vez al fruto, por sus frutos los conocerán. ¿Hay alguna institución de que sea pilar de copiar las cosas y con el buen sentido? Porque hay gente que realmente se esfuerza, pero hay instituciones que son un desastre y han puesto a la persona por esa argolla. Pongamos a Sutano en tal institución, a Mengano en esta otra, usted que como nos ha ayudado tanto en el partido, lo vamos a dar este lugar. Eso se ha manejado así, Jerry, o estoy equivocado. Club de Tricolín. Es un club de amigos. Entonces, al final no se designan a las personas por su capacidad, por su palmarés o lo que fuera, sino porque militaban un partido político. Y aquí los resultados, instituciones patas arriba, presupuestos mal ejecutados, desastres por todo lado, mala gerencia. Este tema, vamos a seguirlo Así es. después. Muy bien. Vamos a salir de la pantalla completa. De la participación de Jorge Rodríguez. Listo. Vamos a cerrar acá. Definitivamente yo comparto el criterio de don David, que dice que para que, no vamos a hablar de dictadura, vamos a hablar de un sistema de control, ¿ok? Un sistema de control. Para que haya un sistema de control en un país, tiene que haber un gobierno, aliados con medios de comunicación y empresarios que se beneficien de alguna manera de las políticas que ese gobierno promulgue. Medios de comunicación, pues yo creo que ya con lo del tema del CINAR ha sido totalmente evidente que poquitos medios de comunicación, dependiendo cómo se quiera contabilizar, con 2 manos los contamos todos y nos sobra 1 o 2 dedos, o incluso con una sola mano y nos sobran probablemente 2 dedos. Sí, nos sobran 2 dedos acá. ¿Ok? Han sido beneficiados con miles de millones de colones. Un solo medio de comunicación recibir más de 1.000 millones de colones, por ahí de 1.100, 1.200 millones de colones. Estamos hablando que es un dineral, o sea, estamos hablando de que es un medio de comunicación que recibía más de 100 millones de colones al mes. ¿Cuál medio de comunicación recibiendo eso va a ir en contra del gobierno? Todo lo contrario, van a informar de manera plana o a favor del gobierno. Y si eso se mantiene a lo largo del tiempo, tenemos un sistema. ¿Ok? Un gobierno que llega, ya hablamos de los medios de comunicación, ahora hablamos de un gobierno que llega al poder, sí, por elección popular, el presidente, pero sus
¿cómo se llama? Sus ministros no son de elección popular, sus diputados no son de elección popular de ninguno de los partidos, de hecho. Las personas que eligen a esos diputados como un contralor o contralora, magistrados, no son de elección popular. Y las leyes que se aprueban en la Asamblea Legislativa evidentemente no son de elección popular, sino que se enfocan en los intereses de esos diputados, de esos partidos. Y ahí tenemos leyes. Está muy bien la elección del colibrí como símbolo nacional, estamos súper de acuerdo, pero no era una prioridad. Súper bien por el tema de promoción, de ecología y todo el asunto, súper bien, pero creo que no era una prioridad. O por ejemplo, un proyecto de ley que hable sobre la elección de adolescentes de 12 años o menos para cambiarse el sexo o el género. em, Creo que no es un tema de, o sea, con el respeto a la comunidad, ¿verdad? LGTBIQ más, no es un tema que de repente se deba explorar en ese sentido y con ese proyecto. Y como lo se está planteando en este momento, está muy mal planteado. Debería plantearse en otro sentido, de otra manera, no quitándole la potestad a los padres de familia de formar parte de la decisión de sus hijos, primero que todo. ¿Ok? Independientemente de la elección que cada persona quiera hacer con su vida. Eso es libertad. En ese sentido hay libertad totalmente, pero el proyecto está muy mal planteado. Además, creo que en este momento hay necesidades mucho más no importantes, trascendentes para el país a nivel económico y social, y ese proyecto se puede llevar en otras esferas. Formarlo bien. Primero construirlo bien y ya puede ser un tema de discusión argumentada y espacio real. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos hablan de, ¿cómo se? Paréntesis, o sea, yo respeto cualquier forma de vida. A mí no me afecta en ningún sentido que las personas quieran vivir con X o Y elección en cualquier esfera de sus vidas. No, ese no es el tema. Es que ese proyecto en específico, y yo he querido hacer una entrevista con el Colegio de Psicólogos, ese proyecto en específico está mal armado. No responde a la necesidad real. ¿Ok? Me devuelvo a lo que hizo don David. Medios, gobierno y empresarios. Ya hablamos de los medios. ¿Ok? Don David habla algo muy cierto. Hasta hace unos años nosotros veíamos las noticias en el noticiero, en la televisión, cuando no era tan popular el tema de los medios digitales, y creíamos que eso era verdaderamente la realidad. Y ahora nos damos cuenta con una gran cantidad de medios de que la realidad tiene muchos colores, muchos tamaños, muchas formas y muchas dimensiones. Depende cómo nos informemos. Entonces ya no es tan así. Esa hegemonía se perdió, ya cambió, el paradigma cambió. Entonces, los medios de comunicación, un gobierno que decir y empresarios que se benefician. Que hable de los empresarios. Si nosotros vemos de que hay una relación a lo largo de las últimas décadas entre lo que publicaban los medios de comunicación, la decisión de los gobernantes y el beneficio a ciertos empresarios, entonces podríamos hablar de una plataforma o sistema de control que ya no depende tanto del gobernante, sino que depende de esa plataforma, de ese sistema. Quizá a eso se refería el presidente Rodrigo Chávez cuando dijo la dictadura perfecta o la tiranía perfecta. Es un término muy duro, muy fuerte, muy tajante, pero si lo vemos de manera fría y objetiva, nos obliga o nos ha obligado y nos está obligando a hacer un análisis profundo sobre eso y a ver hasta qué punto tiene un sentido, a qué responde, a qué valoración y a qué análisis responde utilizar esos términos. Y eso ya queda en cada uno y en cada uno. Muchas gracias.